Bueno, perfecto. Entonces arrancamos esta Power Session, estos espacios destinados al aprendizaje, a compartir, a intercambiar de la mano de nuestros mentores y colaboradores. Ya llevamos varios espacios como estos y realmente es un placer poderle dar la bienvenida a Fran Escandel, que se nos ha incorporado nuevo y se está estrenando en nuestra comunidad, miembro de nuestro Conecta Mentors Club, en un tema que es tendencia, que a nosotros nos parece súper interesante, y bueno, él es un gran experto en inteligencia artificial, coordinador de relaciones internacionales de Odisea, este observatorio maravilloso del impacto social y la ética en la inteligencia artificial, un debate muy, muy amplio. Y cuando me proponía este tema, yo dije, es un poco agudo y también yo creo que va a traer un debate muy curioso, que es sobre todo todas las oportunidades que tiene la ética en la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y este enfoque de oportunidades de negocio dentro de esta rama que obviamente su implementación no trae pocos debates, ¿no? A día de hoy. Así que encantados de poder compartir nuevamente, de vernos, de estar justamente intercambiando sobre un tema tan interesante de la mano de Frank, que además es speaker muy reconocido, tecnólogo, consultor, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, también ha realizado conferencias en universidades en India, en Hong Kong, y bueno, aquí está compartiendo con nosotros. Frank, yo te lo agradezco, te doy la bienvenida Gracias por a vosotros. hacer este espacio y obviamente también hacer el enlace para quienes estén interesados en conocer más sobre la labor de Frank como consultor y como investigador sobre estas temáticas, que también puedan, Frank, nosotros poner por ahí tus datos para Ah, quienes luego quieran ok. contactarte, ¿no? Entonces, Ah, nada, bueno. damos comienzo sin más preámbulos a la sesión de esta tarde y Frank, nuevamente agradecida. Y gracias a ustedes por estar aquí. Adelante. Vas a compartir, ¿no? Sí. Correcto, vamos a Vale, compartir perfecto. pantalla. Muy bien. ¿Están viendo ya esto? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, se está cargando. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Johanna, y muchas gracias a todos los que estén escuchando, no solamente ahora en directo, sino también los que vayan a escuchar luego por YouTube. ¿Okay? Bueno, vamos a entrar a ello se trata de la inteligencia artificial ética o ética en la inteligencia artificial. Casi que no es lo mismo. Las oportunidades de una responsabilidad social empresarial 2.0 y luego hablaremos de eso precisamente. Pues bien. Este es el cartel. Muchas gracias, Johanna. Ha quedado muy bien. Ok. Un poco, digamos, de historia personal. Yo vengo del área de la realidad aumentada industrial hace unos años. Es decir, cuando la disrupción metódica 1.0 trataba de la economía de las aplicaciones, todo eran aplicaciones móviles y de repente, ¡pum! Inteligencia artificial saltó a la palestra, se desarrolló muy bien, empezó el machine learning, aunque el machine learning empezó hace más de 40 años, pero hubo toda esta explosión de la disrupción metódica 2.0, que es como yo le llamo, y simplemente esto es parte digamos que de la trayectoria que me ha llevado además a tener el honor, el verdadero honor de estar aquí con vosotros esta tarde, mañana, noche, dependiendo de dónde estéis observando. Pues bien, vamos a empezar con un poco de historia. Esta foto tiene casi 70 años. El año es 1952. Estáis viendo ahí en pantalla a estas dos personas. Ahí en la pantalla, el de la izquierda es Henry Ford Jr. o segundo, y el otro es Walter Reuther. Henry Ford, como su nombre lo indica, es el hijo, ¿no?, del fundador de los vehículos Ford, ¿correcto? Y Walter Reuther, en aquel tiempo el presidente del Sindicato de Trabajadores del Automóvil en los Estados Unidos, un poderosísimo sindicato. Pues bien, en una tarde, dice la historia que aparentemente es apócrifa, en una tarde van caminando por una de las plantas y viendo las líneas de producción de los autos, coches, como le queráis llamar. Okay. Esto sucede en 1954, 2 años antes de que naciera la Sociedad de la Información, 2 años antes de la conferencia de Dartmouth, donde nace la inteligencia artificial. Y entonces, en una de estas cosas, Walter le dice a Henry, viendo estos robots que están construyendo los coches, ¿no?, los autos. Y Walter le dice a Henry, Henry, ¿cómo vas a hacer que estos robots compren tus coches, tus autos? Una buena pregunta, ¿eh? Y Henry se da la vuelta y le dice, Walter, ¿cómo vas a hacer que estos robots paguen las cuotas del sindicato? Ah,
Y ahí la cosa, y ahí el secreto de cómo, cómo devolver con una pregunta a una buena pregunta. Y porque vamos a hacer una serie de preguntas hoy precisamente, y he querido ilustrar con esta historia aparentemente apócrifa, que yo sí me la creo que sí sucedió, 70 años atrás. Y claro, la primera pregunta que surge o sigue surgiendo es Vox Populi, es que es la inteligencia artificial. Todos más o menos ya sabemos en qué consiste, ¿no? Incluso entre las personas que no tienen, pues aparentemente es ahí una serie de algoritmos o de instrucciones que están en las máquinas para que hagan algo de forma autónoma. Vale, pero esa quizás no es la pregunta que debamos hacernos ahora mismo. Sí sabemos para qué sirve la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es una serie de tecnologías que sí tiene esta importancia a efectos de lo que vamos a hablar hoy. Y es que resulta que la IA, que es como me gusta llamarle, la IA es aquella tecnología que está disrumpiendo los 4 grandes pilares: nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, ciencias cognitivas. Estos 4 grandes pilares se ven disrumpidos totalmente de forma transversal por la inteligencia artificial. Y a esto se le llama convergencia tecnológica. De esto precisamente no vamos a hablar ahora, sino en un futuro. Ya Johanna os tendrá la sorpresa al respecto. Y es que precisamente, y si no se ve, lo digo yo, hay una frase ahí que dice: toda filosofía es mala psicología. Quienes estáis viendo ahí es a Marvin Minsky, dijo esto en el año 1990 en una entrevista, hablando de precisamente sobre, porque él es uno de los fundadores de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial, la conferencia de Dartmouth 1956, 2 años después de este episodio que acabamos de ver, nace como una necesidad de crear una teoría mesurable de la mente, que la mente pueda ser medida, y por lo tanto el campo de trabajo tenía que ser necesariamente la psicología. Por eso Marvin Minsky dice lo que dice. Y durante muchos años, durante décadas, la inteligencia artificial ha permanecido como un campo estrictamente de las ciencias duras, matemática pura y dura, sin importar qué. Ya vemos que ha llegado el momento de su evolución en la que hay que corregir o mejorar ciertas cosas. Pero quedaos con esa afirmación de Marvin Minsky, por favor. Porque nos lleva a esta pregunta. Ya no es qué es la inteligencia artificial. Nos lleva a la pregunta de qué es la ética. Y a lo mejor entre en el público ahora mismo que está viendo en directo, o las personas que están viendo a través de YouTube, pues serán de humanidades y lógicamente mucho mejor que uno pueden responder a esta pregunta. Pero ante todo lo que tenemos que decir es que la ética es una disciplina filosófica. En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Una disciplina filosófica que, por supuesto, Marvin Minsky con esa afirmación habría dicho que es mala psicología. Y cuando hablamos de ética precisamente, esto es una pregunta que no es de este servidor, sino de un buen amigo mío, Emilio Suñé Ginás, catedrático de Derecho Informático y Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, el John Perry Barlow español, quien escribió además la Declaración de Derechos del Ciberespacio. Cuando dijo, sí, hablamos de la ética en la inteligencia artificial, pero ¿cuál de todas? Porque no solamente no hay una, no existe ninguna ética, de hecho no existe ninguna ética universal. Y cuando hablamos de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, nosotros queremos que sea de aplicación universal, pero no son universales, no es correcto en ese sentido. Por lo tanto, ¿cuál de todas? Pues es algo que tendremos que decidir, porque hoy en día estamos divididos prácticamente entre Aristóteles en Occidente y Confucio en Oriente. Pues bien, de la ética podemos decir, o de la palabra ética, Vox Populi, podemos decir lo siguiente hoy en día. Podemos decir que en el acervo está relacionada con, sí, con superficialidad, está relacionada con demagogia, eso, gente que partidos políticos, etcétera, que se golpean el pecho o que creen tener la razón en su sistema de valores, o incluso en el postureo que vemos en las redes sociales digitales, ¿no? A eso, digamos que nos estamos refiriendo, o la mayoría de personas se refiere a ética hoy en día. Ha perdido su profundidad aparentemente. Y como ha perdido su profundidad, vamos a pasar a darle unas definiciones muy, muy sencillas. Primero que todo, que la ética está compuesta de valores. Valores que pueden ser ideales
o que pueden ser estándares, algo así ya más aterrizado y más claro. Por lo tanto, estos valores en su conjunto o conjuntos específicos de ciertos valores, ¿ok? Son normas. Y estas normas son las que componen, en este caso, líneas maestras de actuación de la inteligencia artificial. Por lo tanto, estas normas, ¿ok? Podemos, digamos que, puntualizar en que hay, pues, normas sociales. Hay esto que me encanta a mí, que es la regularidad estadística. Esto tiene que ver mucho con el machine learning o el aprendizaje automático. Es la segunda etapa de la inteligencia artificial, que es más que todo una rama de la estadística, aunque ellos dicen que la estadística es una rama del machine learning. Ya eso dejo que se peleen ellos. ¿Ok? Es decir, el 90% de los programadores utiliza camisas de color negro con Iron Maiden. Puede ser eso una regularidad estadística, sí, puede ser por tanto una norma. Normas que son prescriptivas o proscriptivas y que tienen que ver con el castigo o con la recompensa, y normas que son definitivamente legales. Pero viéndola, además de esta concreción normativa, hemos de ética a los valores y de los valores a las normas. Cuando hay una concreción normativa, es decir, cuando tenemos que hablar claramente, tenemos que hablar de una serie de una materialización algorítmica. Estas son palabras un poco a lo mejor inusuales o extrañas, pero espero que sea comprensible, que no dé ningún problema al respecto. Pero la cuestión es que aquí, pues digamos que hay 7 puntos propuestos, ya que no hay una ética universal para la inteligencia artificial. Digamos que en este caso aquí se proponen 7 puntos. Fijaos que no dice beneficencia o beneficencia, como se pronunciaría aquí en España. Dice no maleficencia, es decir, no hagas el mal. Parece una de las leyes de robótica de Asimov. Luego estamos hablando de responsabilidad, claro que sí. Luego estamos hablando de transparencia, claro que sí. Luego, esto es importantísimo, ese cuarto punto, esto llamado la explicabilidad. Y voy a pasar, ahora me detendré al respecto. Luego, por supuesto, justicia y equidad. Luego, privacidad y seguridad. Voy a ir a 2 puntos aquí al respecto, que son la transparencia y la explicabilidad. En esta discusión, en este punto que he hecho de que no hay una ética universal para la inteligencia artificial. Por cuestiones de trabajo, yo he vivido y trabajado en China. ¿Ok? Y en China, si te multan, por ejemplo, porque todo esta base de reconocimiento facial, puedes cruzar la frontera entre, por ejemplo, entre Hong Kong y la ciudad de Shenzhen, ¿no? A China continental, quiero decir. Puedes pasar simplemente con el escaneo de tu cara y de tu pasaporte. Bien. Si yo pregunto ahí, ¿me puede decir cuántos puntos o qué parámetros tienen para medir para escanearme la cara? ¿Me puede usted explicar? Claro, te van a mirar con una cara como, bueno, nosotros no tenemos nada que explicarle a usted. ¿Ok? Es una ética diferente, no es mala, es una ética que es propia de ellos, no tienen nada que explicarnos. Nosotros aquí en Occidente, digamos en general, en Latinoamérica, como es el caso, cuando intentamos hacer la explicabilidad, lo que nos ha sucedido hasta ahora, y ahí la importancia de la ética en la inteligencia artificial, lo que nos ha sucedido hasta ahora es que los algoritmos no estaban entrenados para decirnos cómo habían llegado a cierta medición o a ciertas conclusiones, o por qué eligió esta persona para este puesto de trabajo y no aquel, cuando aquella persona parecía más capacitada que esta a los ojos de un ser humano, por qué lo que había encontrado y no sabía explicarlo. Ahora empieza, y esa es una de las ventajas de la ética en la inteligencia artificial a nivel profesional. Bien, aquí hay 7 puntos que están propuestos. Y sobre estos 7 puntos, voy a dejar aquí un momento en pantalla este QR que estáis viendo, ¿ok? Lo que queráis verlo ahora en directo o luego por YouTube. Esto os va a llevar a que os descarguéis de forma gratuita, porque es gratuita, un trabajo que se hizo en Odisea sobre precisamente normativa en la inteligencia artificial ética o ética en la inteligencia artificial. Dos de nuestros cofundadores son miembros de la Comisión Europea en ese sentido, trabajamos a ese nivel, el Observatorio del Impacto Social Ético en la Inteligencia Artificial. Esto es un documento de 232 páginas, gratuito, que podéis tener en vuestro ordenador, podéis estudiarlo al respecto. Es una enorme discusión a través de varios sectores y de forma generalista
de cómo se aplica la inteligencia artificial, y nosotros durante los próximos 2 años estaremos haciendo 10 de estos para 10 verticales diferentes. Así que en esos puntos propuestos, que no son los de este documento, son unos que he propuesto yo, ¿ok? Os dejo eso ahí en pantalla para que el quien quiera pues se lo pueda bajar. Entonces, cuando hablamos de una responsabilidad social empresarial, y voy a, si alguno, en este caso, ahí los que los que estáis en directo, si alguno conoce a este señor que veis en pantalla, aquí, si no lo conocéis, os digo yo cómo se llama, es el profesor Bernardo Klicksberg, ¿ok? Ahí en la Universidad de Buenos Aires, ahí en Argentina. Bernardo Klicksberg está reconocido como el padre de la responsabilidad social empresarial o corporativa, RSE o RSC, según se quiera ver. Claro, eso fue hace más de 40 años, eso fue en los años 70 o así. A partir de ahí, pues eso sirve como la base para el estándar, la ISO 26000, el pacto global, etcétera. Fue el trabajo de el profesor Klicksberg, el que facilitó, el que, digamos que el que puso las baldosas en la carretera romana para llegar hasta donde hemos llegado. No obstante, y aquí para los miembros de Conecta Iberoamérica, que vamos a tener mucho trabajo al respecto, es construir una renovada responsabilidad social empresarial 2.0, en la que nosotros tendremos que incorporar el poder disruptivo de, en este caso, de todo lo que es capaz de hacer, de todo lo que es capaz de realizar y todo lo que es capaz de corromper también la inteligencia artificial. Esto no es nuevo ahora mismo. Por ejemplo, ahí mismo, justo al lado de Argentina, y en Chile, en diciembre de 2021, como es un ejemplo un tanto tangencial, pero tiene que ver con esta ética en la inteligencia artificial, básicamente inteligencia artificial que tendrá que ver con neurotecnología también. El Parlamento chileno, o el Congreso chileno, como se le llama, ahí en Chile, aprobó la inclusión de los neuroderechos como derechos humanos en su Carta Magna, en su Constitución. Eso fue un trabajo que ellos condujeron con el doctor Rafael Yuste, neurobiólogo, el ideólogo del proyecto Brain, es español de nacimiento, desde la Universidad de Columbia y en Nueva York, y en ese trabajo conjunto ya lo han puesto en una constitución. Por lo tanto, esto no debe sonar como algo extraño, ya está sucediendo, pero vamos a tratar de hacerlo. Y eso es lo que le digo yo a Johanna, que está aquí, y a todos los miembros de Conecta Iberoamérica, a ver si nosotros podemos lograr una RSE 2.0 y en qué va a consistir. Entonces, por lo tanto, la pregunta tiene que surgir: ¿dónde aplicamos la eticia, este término que yo he deseado acuñar? Ética en la inteligencia artificial, o eticia o etiquia. ¿Dónde la aplicamos? Pues la respuesta, sí, hay muchos observatorios, centros de investigación, ¿cómo se llama? Documentos científicos aquí, tesis doctorales por allá, todo eso muy bien, pero vamos a materializar esto. Y esto se hace ni más ni menos que en los mercados, en sectores de mercado donde estos son algunos de ellos, porque no es que no tendríamos tiempo para discutirlos todos, pero estos son algunos de ellos, ¿de acuerdo? Para que los podáis ver, observar y luego divagar al respecto. En este caso yo he puesto aquí una pequeña, esta es la empresa para la que yo trabajo, se llama Bravent, ¿no? En la que soy un consultor. Nosotros nos especializamos en sistemas de inteligencia artificial con Microsoft a nivel empresarial, y, por ejemplo, esta aumentación de la fuerza de trabajo significa básicamente que darle a través de la inteligencia artificial o de herramientas de inteligencia artificial, empezar a darle a las personas no técnicas, empezar a darle herramientas y sistemas desde el cual puedan hacerse mejores en sus puestos de trabajo. No esta historia que es muy antigua, que es la de, va a eliminar puestos de trabajo, los robots nos van a reemplazar, o este tipo de cosas, que sí es cierto que ha sucedido en algunos sectores, también es cierto que está transformando el mercado de trabajo. Hay que verlo como una transformación, no como una amenaza, una oportunidad, no una amenaza, ¿ok?
Por esta misma razón, fijaos en este gráfico que os estoy mostrando aquí, que es de Our World in Data. Es increíblemente interesante. Lo que estáis viendo aquí sobre esta aumentación de la fuerza de trabajo y por qué lo pongo aquí es lo siguiente. Este gráfico muestra la proyección del número de habitantes en el planeta del año 1950 a 2100. ¿Ok? Yo he hecho ahí un corte en el año 2030 precisamente porque está la cuestión de estos principios, esta declaración de principios, no es normativo, llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible, que viene de Naciones Unidas. Fijaos que el total de la población aquí, según esto, es de 8.550 millones de habitantes para 2030. Ahora en noviembre de 2022 llegaremos a los 8.000 millones, según la proyección que he podido leer. No obstante, esas dos líneas que veis por debajo, no la azul, sino la que veis por debajo, son el número de seres humanos por debajo de los 15 años y el número de seres humanos por debajo de los 5 años de edad. Veis que prácticamente no crece, sino que hace plató, ¿no? Está en el valle, se queda plano básicamente, mientras que el número de adultos crece no tan exponencialmente como hace unos años, pero sigue creciendo y seguirá creciendo hasta que vuelva a hacer el plató, como dicen. Perdón. Lo que esto significa es que nos aleja de esta inteligencia artificial ética y su aplicación, nos aleja de esta narrativa, de que esta narrativa que ha impulsado, por ejemplo, Noah Harari, donde habla de una casta de personas desempleables, es decir, que ya no pueden volver a trabajar porque básicamente no pueden aprender nada nuevo, no se van a emplear en nada nuevo y estas personas van a quedar fuera de la nueva fuerza de trabajo. No es esto lo que puede sugerir este gráfico, ¿eh? En este gráfico se está suponiendo otra cosa, es que tienes que ir a educarla, porque de otra forma, no tienes, básicamente, tienes un problema generacional muy serio. ¿Ok? Esto podríamos seguir discutiendo sobre este gráfico largamente, pero vamos a dejarlo ahí y podemos discutir luego al respecto. Muy bien. Otro de los sectores de oportunidad en este caso, sectores de donde se aplica inteligencia artificial ética, es el llamado en este caso el modelo del lenguaje, ¿no? Este GPT-3, para quien no esté familiarizado con esto, ¿no? Es un transformer, ¿no? Es un transformador preentrenado generativo, es como se traduciría más o menos en español, es decir, básicamente crea chatbots que pueden ser tan inteligentes como un ser humano o casi indistinguibles de un ser humano. GPT-3, por ejemplo, tiene ahora mismo, que yo recuerde bien, unos 175.000 millones de parámetros. GPT-4 saldrá el próximo año con aproximadamente 100 billones de parámetros y posiblemente para entonces superaremos el famoso test de Turing. Ahora más adelante podemos hablar al respecto. ¿Qué oportunidades de trabajo, qué oportunidades tiene esto en el concepto global o en la propuesta global de una RSE 2.0? Por ejemplo, es el de rescatar ahí en una riqueza cultural y lingüística como es el continente americano en su conjunto, por ejemplo, rescatar lenguas indígenas. Este programa puede hacerlo perfectamente. Y puede hacerlo desde una forma donde tú no tienes que ser un programador experto. Lo puedes hacer hasta con poco entrenamiento. Esa es una de las muchísimas ventajas que GPT-3 puede ofrecer en estos nuevos sectores de mercado que abre, primero que todo, el uso de una inteligencia artificial ética, ¿ok? En el concepto de una RSE 2.0, que es la propuesta de hoy. Y bueno, y hablando de GPT-3, por ejemplo, este 30 kilos menos y sin barba, en el año 2018 en la Universidad Politécnica de Cartagena, aquí a unos 50 kilómetros de la ciudad de Murcia, diciéndole, por supuesto, a Pepper, por favor, no me vuelvas a poner esa música, antes de mi conferencia ponme Johnny Cash. Creo que lo entendió muy bien, lo entendió perfectamente. Bien, más cosas. En este sentido, por ejemplo, ciberseguridad, otro gran campo de acción de la inteligencia artificial ética.
Aquí, por ejemplo, cómo ha funcionado esto. Bueno, esto es veis ahí, esto es un ejemplo. Este es un tweet del año 2013, ¿ok? Hackers sirios se infiltraron en la cuenta de The Associated Press, la prensa asociada, un servicio sindicado de noticias. Ok, pusieron última noticia, 2 explosiones en la Casa Blanca y Barack Obama está herido. Fue retuiteado 4,000 veces en 5 minutos. En cuestión de minutos, este tweet causó 140,000 millones de dólares de pérdida en valor de capital en las bolsas. ¿Ok? Un solo tweet. Por lo tanto, ciberseguridad creado, si ya los sistemas están siendo creados ciberseguramente desde cero, básicamente igual estas propuestas de valores éticos en la inteligencia artificial tendrán que ver con esto necesariamente. No se puede concebir la ciberseguridad ya sin la inteligencia artificial ética. Otra más, la misma ética de la inteligencia artificial es una rama de futuros negocios, de negocios que ya están ocurriendo. Esto es un ejemplo, acaba de suceder hace unas 2 semanas en Odisea, precisamente. De las personas que veis ahí, a la más baja de estatura es nuestra presidenta, es Idoia Salazar, con María Gabriela Busellini, también de Argentina, por cierto. Gabriela Busellini trajo a España un chatbot llamado Iguales, absolutamente genial, por los cuales es un chatbot por los cuales desde cero en una empresa o en una institución detecta sesgos de género desde cero. Por lo tanto, tenemos un convenio con Iguales Chatbot y Gabriela Busellini al respecto para llevar esto, pues digamos que aquí al Ministerio de Igualdad o este tipo de instituciones y a grandes empresas que luego será pues extensible a pymes, pequeñas y medianas empresas, donde para evitar precisamente el sesgo de género y este tipo de cosas, incluso el sesgo de edad, ¿ok? Estos sesgos algorítmicos que luego tienen mucho que ver con el nuevo mercado de la inteligencia artificial ética, ¿ok? Para evitar eso precisamente, desde cero, esto te dice y te indica, este chatbot te indica dónde hay sesgos de género y cómo debes corregirlos. Tenéis ahí consultoría para los próximos 200 años. Muy bien. Porque, claro, 200 años digo porque tenemos un montón de empresas que vienen trabajando 10 años, 15 años con inteligencia artificial. Sus algoritmos están lógicamente sesgados, ¿ok? Y ahora tienen que corregirlo y eso cuesta mucho. No, lo siguiente. Bien, aquí me voy a meter en un lío seguramente, pero bueno, si a alguien le rompo el corazón, lo siento mucho, hay que decirlo. Otra de las oportunidades que nos brinda la inteligencia, la que será lo que debe ser la inteligencia artificial ética, es en el llamado, entre comillas, metaverso. Y digo entre comillas porque el metaverso no existe. El metaverso es una idea, pero nadie ahora mismo sabe cómo es ni cómo funciona, y es resultado de la euforia o el hype que produce en octubre de 2021 un cierto escándalo, precisamente un escándalo producido por los Facebook Papers, que se llama un escándalo producido precisamente por falta de valores éticos en el despliegue de algoritmos de inteligencia artificial. Esto es en Facebook, que le obligó a transformarse en Meta, y ahí a partir de ahí empezamos a hablar, todo el mundo empezó a hablar de metaverso. Aunque esto no es nada nuevo, esto viene del año pues 1992 y nos viene además de la ciencia ficción además. Nosotros no sabemos dentro de 4 o 5 años cómo se va a llamar, pero necesariamente este espacio de infinidad de comunidades digitales, que no será solamente uno, será no el metaverso, sino un metaverso. ¿Y cómo será ese metaverso? Más que todo tendrá que ver, primero que todo, con la explicabilidad, con la interoperabilidad y nuevamente con la IA ética o valores éticos de inteligencia artificial que van a estar ahí desplegados, porque estaremos lidiando con avatares no humanos. Eso sí se está haciendo ya en serio y de verdad. Muy bien.
La inteligencia artificial low code o no code, es decir, podéis ver ahí en pantalla la definición que se da en la revista Tech Trends, que es muy buena además, que lo que es básicamente es una inteligencia artificial drag and drop, que se llamaba anteriormente, ahora se llama arrastrar y dejar. Está muy bien que esté en castellano, ¿eh? Es decir, donde las personas sin ningún entrenamiento técnico o con muy poco entrenamiento técnico pueden crear sus propias aplicaciones y a través de las cuales tendremos que enseñar o tendremos que, sobre esta misma base de poco código o no código, como sería más o menos la traducción, tendríamos que desplegar, tendríamos que enseñar, tendríamos que ser consultores o asesores de estos valores éticos en inteligencia artificial, que no vaya una persona a inventarse cualquier cosa porque sí. ¿Ok? Ahora me voy a detener en digamos que en un comentario que es muy útil al respecto, que tiene que ver con las diferencias culturales y demás. ¿Vale? Bien, la inteligencia artificial datacéntrica. Ese es otro de los nacientes mercados donde necesariamente se aplica y a ética. Ese señor que veis ahí en pantalla se llama Andrew Ng. Y Andrew, un super genio de estos, ¿no? Del aprendizaje profundo y demás. Pues Andrew Ng lo que ha hecho es, básicamente está sustituyendo esto que se llama Big Data, es decir, la minería de grandes datos. Es decir, no cojo 14.400 trillones y medio de datos que están ahí en un cubo así grande, lo echo ahí y empiezo a minarlos a ver qué saco. Esta es una forma mucho más filtrada y mucho más inteligente incluso de filtrar precisamente datos para que entonces esos datos vayan y den un cierto resultado. ¿Qué tiene que ver la ética con esto? Pues tiene que ver con lo siguiente. Uno, sí, todos somos seres humanos, por supuesto. Pero quien diga ahora mismo que es que la IA tiene que estar centrada en el ser humano, lo siento, pero no. La IA tiene que estar centrada en lo que se alimenta y se alimenta de datos. Esas son palabras muy bonitas, claro que sí, pero vamos a hacer que las palabras bonitas se materialicen algorítmicamente con valores éticos. En vez de estar con las palabras bonitas, el centro no, son los datos. Los seres humanos no podemos hacer eso nosotros mismos, tienen que ser los datos que generamos. Y Andrew Ng está ofreciendo esta alternativa mucho más productiva e incluso más amistosa con el medio ambiente, porque no gastas tanta energía en minar tantos datos. ¿Ok? Ahí tenemos otro ejemplo de estas nuevas ramas de la inteligencia artificial que necesitan ser supervisadas y necesitan nacer desde cero, éticamente hablando. La máquina de la euforia. ¿Alguno de vosotros ha oído alguna vez este término? Este que habla, este invitado, gracias Johanna, tiene que decir que el único artículo en castellano que existe, eso sí, a mí el único artículo en castellano que existe sobre la máquina de la euforia es de este autor que está aquí. La máquina de la euforia es el nombre que el profesor, lo veis ahí en pantalla, el profesor Sinan Aral. Okay, es el director de la iniciativa de la economía digital en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Escribe ese libro que significa The Hype Machine, que significa precisamente la máquina de la euforia, donde habla de el conglomerado de empresas dedicadas a la sociodigitalidad, que es como yo le llamo, es decir, a las redes sociales digitales. Y hay que agregar, no hay que decir redes sociales, hay que decir también digitales, porque son digitales. Una red social puede ser una reunión de amigos. Pues bien, la máquina de la euforia, es decir, la forma en la que están funcionando estas redes sociodigitales, estas empresas, ¿ok? Y aquí tengo que detenerme, obedecen lógicamente a una ley. Okay, de que data del año 1996, cuando no existía Internet todavía, es el Acta de Decencia en las Telecomunicaciones, y para ¿no? los que estéis viendo y queráis ir a ver y a verificar todas estas cosas, claro que sí, por supuesto, está en el título 7, sección 230 del Código de los Estados Unidos. Okay. Ese trozo, vamos a decir así, ese fragmento de ley es la base de todo lo que llamamos hoy en día la economía digital. Y digo esto en términos de inteligencia artificial ética precisamente porque estas empresas que son
debido a esta ley, a este fragmento legislativo, son proveedores de servicios, no medios de comunicación. Son proveedores de servicio, digamos que saltándose un poco la torera, se han adjudicado poderes editoriales sobre el contenido de lo que los suscriptores pues publican en la red, cuando ellos ya están, digamos que no tienen responsabilidad civil. Debido a esta ley, les defiende civilmente del contenido que sus suscriptores pues, pongan ahí. ¿Okay? Entonces, la IA ética viene a responder a la necesidad de que estas empresas, que como ya hemos dicho, Facebook fue una de ellas, saltándose un poco la torera, pues han utilizado los algoritmos como, digamos, de una forma irregular, como han querido, sin violar esa ley que existía antes de Internet en el año 1996. La Internet podemos tasarla al año 2001 aproximadamente, ¿no? Aunque yo hice la primera conexión en el año 92. Eso sí lo recuerdo, pero no era nada popular al respecto. 2004, cuando nació Google, es cuando podemos hablar de un boom. No, en ese caso, 18 años nada más. Bien, la cuestión es que en este sentido hay un gran trabajo que hacer en cuanto a ir a estas empresas, a las que existen y a las nacientes, para determinar éticamente qué valores tienen que tener para que sus algoritmos no estén sesgados, para que sus algoritmos no incidan en odio o en ese tipo de cosas que generan, es cierto que le genera más circulación, ¿ok? Y que en el concepto global de una responsabilidad social empresarial 2.0 es o debería ser la regla. Es decir, si tú eres un proveedor de servicios, como puede ser el de agua o el de internet de tu casa todos los meses que tienes que pagarlo, no por la opinión de la gente no se le debe o no se le debería prohibir o cohibir de alguna forma o censurar sí aquí y censurar aquí no. No se debería hacer eso a menos de que se convierta en un medio de comunicación con poderes editoriales como tiene que ser. ¿Ok? Así que eso en cuanto a las redes sociales digitales. En la próxima, de aquí en este caso, tenemos la autonomía vehicular, otro gran, digamos que gran campo. Hay muchos más, lógicamente, pero estamos aquí resumiéndolos todo lo que podamos, ¿no? Eso de los coches o vehículos autónomos, ¿no? El hecho, aquí es donde nos lleva, y algunos de los que están viendo ahora mismo en directo y luego en YouTube, pues se acordarán de aquel famoso truco no, aquel famoso experimento mental llamado la parodia del tranvía, que fue, recuerdo bien, fue el MIT, fue el Tecnológico de Massachusetts, donde hubo un grupo de trabajo encontrando esta cuestión de la parodia del tranvía y luego extendible en este caso a qué es lo que pasa si un vehículo autónomo atropella a una persona. Si yo atropello a una persona, no, jamás lo he hecho, ojalá que no, pero es muy diferente que si un ser humano lo hace que si un vehículo autónomo lo hace. ¿Qué valores? ¿Dónde está la trazabilidad de esa responsabilidad? Eso tiene que ver también con los seguros, esto tiene que ver también con la justicia, eso tiene que ver también con el sistema legal, tiene que ver con todo eso. No es nada fácil esto, ¿eh? En este caso y en el caso, otro caso, he puesto ahí lo de las tres carabelas famosas, porque además ya tenemos, hace una semana escasamente, ha habido barcos que han atravesado el Océano Atlántico, ¿ok? Totalmente de forma autónoma. Han atravesado el Atlántico, por lo tanto, pues es un nuevo viaje a través del Atlántico, pero a mí me gustaría que vinieran más de vuelta hacia España en ese sentido. Pues en cuanto a esto, os voy a mostrar aquí un vídeo corto, ¿ok? Sobre el uso precisamente de estos recursos de inteligencia artificial en, en los vehículos autónomos, o la autonomía vehicular, como le he llamado, ¿ok? Que también, por supuesto, en el concepto global de la responsabilidad social empresarial 2.0, debe responder éticamente. Y esto se le conoce como platooning. Os dejo que lo veáis.
Muy bien. Esto, platooning, por supuesto, se llama formación en pelotón, más o menos esa sería la traducción, en la que ya el vídeo tiene más de un año. Ahora se está intentando hacer de una forma híbrida en la que sí, hay un conductor humano, sin quitarles el trabajo a los choferes de camión, en la que hay un chofer humano, pero a la hora de reaccionar, en este caso, lógicamente, su capacidad de reacción es muy superior a nosotros, nuestros sentidos humanos, y la tecnología siendo, por supuesto, una extensión de nuestros sentidos, nada ajeno a nuestra naturaleza. ¿Ok? Entonces toma el mando de alguna forma y le indica a los otros camiones que pueden acercarse a esa distancia que pues es impensable entre camiones a una cierta velocidad ver esa distancia entre ellos, ¿no? Pues bueno, ahí estamos viendo pues responsabilidad social empresarial 2.0, es decir, corta las emisiones por un 20%, por ejemplo, el tiempo, el cansancio de los choferes, de los conductores, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Esto es inteligencia artificial ética funcionando. Hay otro campo más que podríamos observar aquí, pero voy a dejarlo como una pregunta, ya que empezamos esta intervención con una pregunta y como respuesta a otra pregunta. Vamos a dejarlo como una pregunta y tiene que ver con el poder computacional, porque nada de esto que hemos estado hablando funciona sin un poder computacional, sin un hardware, sin algo material, algo material, es decir, un servidor que esté ahí sirviéndonos de base para que todo esto funcione. Aquí tenemos que ver con materiales y todo eso. Y como es poder computacional, lo dejo en un signo de pregunta porque esto es una futura intervención que tendremos aquí hablando de un tema absolutamente fascinante y parte precisamente de este sector que estamos viendo. Y entonces a esta economía robot que muchas personas le han dicho, ¿cuál es la solución? O sea, de esto que acabamos de ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos también y en vuestros respectivos países, al igual que en España, aquí, donde estéis ahora mismo? Tenemos esta cuestión de la apatía y del desconocimiento que es no absolutamente normal. Pero vosotros como profesionales en vuestros campos y como personas más jóvenes, yo la única diferencia que tengo con vosotros es que tengo más juventud acumulada que vosotros, pero nada más. Pero como personas más jóvenes que sois, ¿no? O menos jóvenes que yo, ok. ¿Qué sois? ¿Cuál va a ser la responsabilidad en vuestros diferentes países, en vuestra región, en vuestro sector, con vuestra familia? Va a ser precisamente la de divulgar, conocer y aclarar. Las soluciones, pues la mayoría de las soluciones pasan por digamos, este concepto, esta concepción ludita, ¿no? James Lott, quien se acuerda de eso. Pero bueno, aquí hay ciertas soluciones que pueden funcionar ya dentro del marco de una responsabilidad social empresarial 2.0. La empresa privada va a tener que hacerlo. Uno es el reskilling inmediato. Ya, no el plan dentro de 6 años, 5 años, 3 meses, absolutamente ya de las empresas privadas que puedan hacerlo porque pues el gobierno siempre, la cuestión pública siempre funciona más lento, ¿ok? El reskilling, es decir, la adquisición o el perfeccionamiento de aquello que ya sabemos, lo que ya saben las personas, ¿no? Inmediato y proactivo de los trabajadores de sectores en mayor riesgo. Esa es una de las soluciones que aportarían todas estas oportunidades dentro de una responsabilidad social empresarial 2.0. La segunda sería la adecuación curricular, es decir, académica. Es decir, la forma en la que los centros universitarios, los centros de educación superior, incluso la secundaria, ¿no? Que llamamos en todos estos países en común, llamamos la educación secundaria, debería empezar a adecuarse hacia las tecnologías que crean empleo a corto y a largo plazo. Es que suele ocurrir, este comentario suele salir, es que la educación va precisamente a hacerse para lo que digan los mercados. Bueno, los mercados somos nosotros. Los mercados no son esta vieja imagen, ¿no? De que los mercados son una especie de señores ahí con corbata, con el puro que están ahí tramando cómo ganar millones y millones. No, los mercados los movemos nosotros, los consumidores, los prosumidores, como diría Alvin Toffler, somos los que movemos el mercado, somos los que lo definimos precisamente.
Y esta adecuación curricular tiene que ver con humanidades, precisamente, porque como hemos visto al principio, ¿ok? Toda filosofía es mala psicología. Bueno, vamos a corregir a Marvin Minsky, está difícil, ¿eh? Pero vamos a corregirle, a decirle, no, la filosofía sí sirve, además de el pensamiento crítico que debe ser lo que tenemos que explotar, también nos sirve precisamente para adecuar nuestro currículum académico a la tecnología. Esto es una prueba de ello. Aquí esta noticia es de España, de aquí de España, ¿no? Como podéis ver, del 21 de marzo de 2022, o sea que tampoco es tan antigua. Y es el problema que está teniendo ya España, porque no hay perfiles técnicos o tecnológicos para la enorme demanda que hay, ¿ok? La empresa Bravent, en la empresa de la que yo trabajo, por ejemplo, todas las semanas se está pidiendo un técnico en esto, una no sé qué en inteligencia artificial, o una no sé qué en no sé cuánto, todas las semanas, por la demanda que hay sobre para la digitalización de las empresas con este plan europeo que existe ahora aquí de este lado del charco, ¿no? Y la gran pelea por fichar ingenieros y también debo decir técnicos de formación profesional, no solamente ingenieros a nivel universitario y demás. Esto es prueba de ello. Y esto que lo he querido dejar también caer por aquí. Si esto es una solución dentro de una responsabilidad social empresarial 2.0 en la que lógicamente para paliar para financiar una renta básica universal, pues hay que tocar los impuestos que todas las personas que están trabajando pagan. Bueno, aquí hay un ejemplo de que el experimento que se realizó en Finlandia no produjo buenos resultados. Están ahí en pantalla los resultados, ¿ok? No produjo buenos resultados a corto plazo en relación con encontrar empleo. No lo hizo. Por lo tanto, parece no factible. Por lo tanto, la renta básica universal parece no ser una solución. Por eso está con signo de pregunta, no ser una solución cuando hemos visto hace poco en uno de los gráficos, ¿ok? De Our World in Data, que la población adulta está creciendo, todavía sigue creciendo exponencialmente, pero los jóvenes de 15 y de 5 años, ¿no? Según esa gráfica, pues está plano básicamente. Por lo tanto, esto de los desempleables, pues ya podemos empezar a cuestionarlo seriamente. ¿Puede ser una solución? Los datos no lo indican así. Voy a finalizar ya. Y quiero que veáis por un momento esta caricatura, estos superhéroes y toda esta cuestión, ¿no? Fijaos muy bien lo que está sucediendo aquí. Robin está ayudando a esta señorita o señora que está ahí en una barca, se va a caer ahí al mar. Batman está sobre una piedra, le está sosteniendo, ¿ok? Y más allá está Superman sosteniendo a Batman, que está sosteniendo a Robin, que está sosteniendo a la dama. Y un árbol al cual Batman se está sosteniendo. ¿Vosotros veis que esto es normal? ¿Cuántos aquí, cuántos de los que están viendo esto en directo, opinan que Superman se merece un puntapié en las posaderas? Cuando, si él se supone que sabe volar y tiene tanta fuerza y tanto eso, no tiene más que dar un salto en el aire, coger a la señora y ponerla ahí para que incluso puede salvar al barco. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que es esta la ley del mínimo esfuerzo, de querer este postureo, esta ética. Aquí no hay nada ético, no hay nada ético aquí, esto es postureo. Si tú tienes la posibilidad de hacer grandes cosas, grandes hazañas, si tienes la posibilidad de salvar a esa señora de morir en una catarata, morir ahogada o morir golpeada, hazlo. ¿Por qué tienes que hacer? ¿Para qué el postureo? ¿Para que Robin, como no ha tenido novia, para que tenga novia Robin? ¿O porque Robin se lleva todos los guantazos de Batman? Los que tenemos un poco de edad nos acordamos de eso. Todo Batman ahí dándole guantazos todo el tiempo. ¿Es para eso? Esto es postureo, esto no es ética. Ética es aprovechar todo tu poder para hacer el trabajo y más allá de lo que tú puedes lograr. Esta es la información de contacto. Estoy a vuestras órdenes ahí en Twitter. Tenéis para quienes quieren contactarme sobre probablemente la empresa en la que trabajo o para Odisea, ahí tenéis los correos electrónicos. Muchísimas gracias. Fran, me ha parecido Gracias. intervención espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. De verdad, qué cantidad de información en 1 hora con 9 minutos.
La verdad, o sea, y además que nos has mantenido, al menos en mi caso, súper atentos y nos dejas con muchas reflexiones, sobre todo el escenario de oportunidades de no ver la tecnología como una amenaza, sino como tú decías, una extensión de la capacidad humana y todo el escenario de oportunidades que tiene en todos los sentidos, en todos los sectores, a nivel normativo, de políticas públicas, a nivel educacional, en el futuro del trabajo, que son obviamente talones de Aquiles en nuestra región, ¿no? Así Así que es. te agradezco enormemente por el tiempo. A Me ha ustedes. parecido una presentación muy buena que además si nos las puedes dejar por ahí, chicos, si quieren que la compartamos, al igual Claro, que la guía de Odisea, que sí me habías comentado de ella, que yo creo que va a ser una guía también espectacular para repasarla. Sobre claro todo, que tenemos sí. muchos perfiles dentro de nuestras redes relacionados con este tema. Y si con Ujú. Odisea podemos también estrechar algún tipo de vínculo a través de tu Ah, sí. generosidad y disposición, sería espectacular. Por ahí tenemos manos levantadas. Obviamente, esto es una sesión que nos deja también con muchas preguntas y con reflexiones interesantes. Así que nada, adelante, Laura. Gracias, equipo. Bueno, felicidades primeramente por la sesión, estuvo Gracias. bastante increíble. Justamente cuando tocabas un tema de que faltaba talento, ¿no? Lo estamos viendo en el tema de España, de este lado también, Ah, desarrollar este tipo de talento tecnológico. Hoy fue curioso y me gustaría conocer más ahí tu opinión. Fíjate que en la mañana revisé, bueno, viendo un poco las noticias, veo que me parece en España acaba Pedro de proponer como una ley para que se enseñe lenguajes de programación y robótica en nivel de ujú, primaria, o sea, educaciones básicas, ¿no? ujú, Algunos especialistas, sobre todo en ciberseguridad, comentaban que no era bueno, que no estaba enfocado a desarrollarlo desde la primaria, más ujú, bien robustecerlo con la parte de la filosofía para tener ujú. un pensamiento más crítico y algunas metodologías para. Uy, se la ha cortado. Sí, se Laura, ha estás cortado. silenciada. Activa de nuevo tu micrófono. Se ha Hola. quedado en metodologías. Bueno, ¿Ves? mientras Laura vuelve, bueno, trato Ya, ya Ah, sí, nuevo. está ahí Ya. Laura otra vez. Adelante, Laura. Te has quedado en metodologías. Sí, perdón, ay, Ah, no hay problema. ya, listo, perdón. Nada. Es como estoy en el celular. Sí, exactamente. ¿Tú qué pensabas al respecto? Que ellos proponían que era mejor en niveles básicos proponer el tema de la filosofía para crear este pensamiento crítico y aunado a algunas metodologías no tanto enfocadas a robótica y a programación. Ujú. Ok, en realidad es bastante curioso la forma o la noticia que ha llegado allá, de aquel lado del Atlántico, ¿no? Aquí no está sucediendo nada de eso. De hecho, aquí ha habido, eh, yo no entro en política porque no me interesa la política, pero sí es cierto que ha habido una paulatina degradación de la calidad educativa aquí en España. Ahora, lo que sí pueden proponer no es digamos que esta programación a niños de 5 o 6 años, que por cierto yo vi en el año 2018 en Shenzhen, yo vi en 2018 y en 2019, vi en un par de escuelas primarias en China. Pero no es que estaban enseñando programación, estaban enseñando pensamiento computacional. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo dividir así con la mano, ¿no? Ahí con papel y lápiz, no es la misma la forma de dividir que yo tengo, por ejemplo, a lo que a lo mejor mi sobrina de 9 años lo ha hecho y yo he tenido que ir a verlo y hacerle un plano de 5 o 6 pasos de cómo debe hacerlo, porque les están intentando enseñar pensamiento computacional. Ahí es lo que están haciendo en China a partir de los 4 años. Pero no tiene que ver eso con la filosofía. La filosofía, los chinos tienen la ventaja de que como su ética, precisamente hablando de la ética en la inteligencia artificial, como su ética es confucianista o neoconfucianista, ¿no? Hay que leerse las analectas de Confucio para conocer en qué consiste su pensamiento, es extremadamente pragmático. ¿Ok? Está bastante más cerca de eso que nosotros. Nosotros disertamos bastante más aquí en Occidente. Que puede ser, por ejemplo, Aristóteles, por decirlo así, o la ética de Aristóteles. Muy divorciado de
De acuerdo, muchas gracias. A usted, Laura. A ver, ¿quién más? Está Luis Felipe con la mano levantada. Luis Felipe, adelante. Hola, muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, Gracias. Frank. Frank, ¿qué mensajes darías frente a aquellas personas que hablan del apocalipsis, ¿no? Y que en esos temas siempre surge, ¿no? Es De una que buena la pregunta. inteligencia artificial va a cobrar vida y que ya contrató un abogado y que no sé qué más y eso que se habla en las redes, ¿no? Sí, bueno. Y que va a cobrar vida y Ya. bueno, ese tipo de cosas. Estás hablando del caso de Lambda, me parece. Blake Simon, me parece que es el apellido. Este ingeniero de Google, él salió diciendo de que era consciente. Ok, yo he tenido la oportunidad de tener una larga conversación con Rafael Yuste, el ideólogo del proyecto Brain, precisamente, neurobiólogo número 1 del mundo, vamos. Sí. Yo le pregunté, le dije, doctor Yuste, ¿me puede usted decir qué es la consciencia? Con S, consciencia, como se pronunciaría aquí en España, ya que consciencia y conciencia sin S, eso es otra cosa, ¿ok? Pero ahora se usan indistintamente. Pero con S, ¿me podría usted decir lo que es? Nosotros no sabemos lo que es eso. Vuelvo a uno de las personas que has visto aquí en la presentación, que es Marvin Minsky. Marvin Minsky, precisamente en el libro este que es suyo, La Sociedad de la Mente, Marvin Minsky explicaba de que nosotros, especialmente los lenguajes occidentales, utilizamos términos maleta. Suitcase words, que sería. Términos maleta significa que es un término que está abierto, que es como una maleta abierta, y todo el mundo que pasa por ahí le echa de todo. Y cuando quieres ver qué significa la maleta, pues aquí hay 10.000 cosas y nadie sabe lo que es exactamente y nadie lo puede definir. Puede ser que lo que llamamos, punto número 1, puede ser, yo no lo puedo asegurar, pero puede ser que lo que llamamos conciencia sea falso y que la inteligencia artificial a través de la creciente complejidad nos diga el término está mal empleado o simplemente no existe por esta explicación y por la explicabilidad nos lo diga. 2. Claro, la cuestión del apocalipsis. Bueno, eso tiene que ver, eso ya es una cuestión más, ya no es ni religiosa, ya es cultural básicamente. Y si primero que todo es por la memética aplicada de los amigos de Hollywood que han estado, digamos que haciendo miles de millones con lo que se llama la apocalíptica judeocristiana en este caso, ¿no? Todo este miedo a las máquinas y en realidad no es así. Si alguien cree que va a haber un Skynet, por ejemplo, ¿no? Esta inteligencia artificial todopoderosa que lo va a controlar todo. Si alguien cree que eso va a suceder, va por muy mal camino. La inteligencia artificial está controlada, vamos a decir, controlada no, producida o generada por 9 grandes empresas, 6 son estadounidenses, 3 chinas. ¿Ok? A las estadounidenses no significa nada más que es un acrónimo, se le llama la mafia G y a la otra se le llama BAT, B-A-T, Baidu, Alibaba, Tencent. ¿Ok? ¿Los chinos van a aceptar la misma inteligencia artificial dominante que los occidentales? No. No creo, para nada. Gracias. Encantado. Excelente. Genial, Frank. Bueno, tenemos por ahí a Giancarlos también. Adelante, Giancarlos. Hola Frank, hola a Hola. todos, súper encantado con la presentación y cosas incluso que desconocía. Bueno, Luis Felipe había comentado algo de precisamente las dudas que yo tenía, pero con todo esto de la inteligencia artificial, los algoritmos, incluso en tu presentación habías comentado algo sobre los sesgos en los algoritmos. Yo quisiera preguntarte, son 2 preguntas, pero bueno, las 2 están muy relacionadas. Si comenzamos a confiar en los algoritmos, decisiones, ¿quién tendrá al final la última palabra sobre esas decisiones importantes? ¿Serán los humanos o los algoritmos? Y entonces me remonto, por ejemplo, tal vez práctico, no sé si ya exista, en un juicio, tal vez un juez robot
Sabemos, y bueno, estudios lo han demostrado, que a veces las decisiones de los jueces están tomadas por sus estados de ánimo, pero tal vez un juez robot, no sé, las personas piensen que sea más efectivo, pero hasta qué punto esa decisión puede ser justa. Y lo otro, ¿cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos exactamente sean justos? Especialmente, y lo mencionabas en tu presentación, cuando son de la propiedad privada, eh, no sé, de una empresa, y no son accesibles al escrutinio público. Entonces, ya, es básicamente las dudas que tenía. Vale, perfectamente. Es decir, los algoritmos privados. Bueno, contesto. En este caso, la respuesta a la primera pregunta es sí, existe ya un caso. Yo lo vi en el año 2017 en otra vez, una estancia de trabajo. Esta no fue en China, esto fue en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En Emiratos Árabes Unidos hay un evento anual llamado HITEX, G-I-T-E-X, que tiene que ver con urbanismo inteligente. Y en el salón del evento, que es el Salón de Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, yo estaba ahí con unos partners y socios emiratíes, precisamente. Yo pude ver el ensayo, por lo menos, de un juicio de tráfico, una violación de tráfico, donde había un juez humano, pero a la hora de la entrada de datos era en un algoritmo y el algoritmo le hacía una serie de recomendaciones al juez sobre cómo tenía que castigar o si tenía que dejar ir a esa persona sin ninguna multa. ¿Ok? Pero era una recomendación que se le hacía al juez humano. O sea que eso ya existe. Pasa es que es en los Emiratos Árabes Unidos que ahí es mucho más fácil. En Occidente, digo no, Europa en este caso, no, Norteamérica, incluso si Norteamérica y el resto de Europa, por ejemplo, son dos bloques ahí, uno es derecho consuetudinario y el otro es derecho constitucional o continental, ¿ok? Son diferentes formas. Incluso así, eso sería más complicado que tuviésemos eso y que incluso en América Latina, que tuviésemos un juez robot, por decirlo así. No obstante, esto nos lleva otra vez a uno de los puntos propuestos, los 7 puntos propuestos como valores para una ética, una inteligencia artificial ética, que es la explicabilidad. Es decir, si alguien, es como un juez dicta una sentencia, ¿no? Y luego esa sentencia se puede recurrir. Bueno, pues ahí, para recurrir esa sentencia, se tiene que explicar qué qué evidencia utilizó el juez y cómo la interpretó para llegar a esa sentencia. Pues aquí pasa exactamente lo mismo y puede ocurrir exactamente con un algoritmo. No porque lo haga un algoritmo significa que vaya a ser intocable. No, no, para nada. Es una herramienta. Y como Johanna también lo dijo, es una extensión de nuestros sentidos. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo hace más de 60 años Marshall McLuhan. En cuanto a los algoritmos que en la empresa privada, en este caso, bueno, el concepto de una responsabilidad social empresarial 2.0, que ya existe, la 1.0, por decirlo así, o la original, tiene que ver precisamente con la forma normativa, ¿no? Normativa, es decir, con una serie de principios, como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es una declaración de principios, no es algo que tiene que hacer el gobierno porque tiene que hacer el gobierno, no es el caso. Es una declaración de principios por los cuales tenemos que actuar y precisamente la inteligencia artificial utilizada a través de estas empresas, redes sociales digitales, correo electrónico, etcétera, es la que nos ha facilitado que nosotros sepamos más sobre el uso de la misma. Si no, no sabríamos qué se ha estado haciendo o cómo ha estado operando. O sea que es una cuestión, es un feedback, ¿cómo se llama? Es una retroalimentación en ese sentido. O sea, peligro, el mismo peligro que hubo hace 200 años cuando los luditas le pegaron ahí en Inglaterra a las máquinas porque querían destruirlas. El mismo peligro. Interesante. Muchísimas gracias, Frank. No sé si alguien tiene otro comentario que hacer. Yo creo que es un tema que nos va a dejar con muchísima, pensando, ¿no? Desde luego. Y vamos a compartir luego, si Frank es tan generoso de pasarnos pues las slides Sí, para claro. pasarlo por correo y con toda esta información que nos has compartido. Claro que sí. Y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, damos por concluida la sesión.
Fran, de nuevo agradecerte. Nos ha maravillado y por supuesto, tremenda inauguración, tremendo estreno, ¿no? En el espacio. Los invitados son maravillosos, sí. Así que además te dejamos la invitación para la próxima. Muy bien, que nos estaremos traigas a ver temas así también que nos deje pensando, ¿no? A ver si les damos una sorpresa y creo que les va a gustar, ¿eh? Que tú y yo lo sabemos. Perfecto, me encanta. Muy que todo bien. sea provocar y dejarnos pues con este conocimiento nuevo que es un poco las de los espacios de Conecta. Bueno, nada, gente, muchísimas gracias por participar en esta sesión. Gracias, Fran, por tu tiempo, por compartir tanto conocimiento. Nosotras, bueno, seguimos conectados y esperamos que encontrarnos nuevamente en la próxima. Muchas gracias. Estamos conectados. Seguro que sí. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Gracias, excelente. Chao. Adiós. Chao.